Navidad, una fecha que para muchos es la más esperada del año, una fecha que deslumbra tanta felicidad pero a la vez tanto misterio. La Navidad es igual protagonista de algunas de las historias y relatos más espeluznantes. Es por ello que en esta noche, al acercarse la Navidad, te contaré algunos relatos y una historia que formará parte de tu noche e incluso el día de Navidad. Así que apaga la luz, acurrúcate en tus cobijas, colócate bien tus audífonos y disfruta de estos relatos. Recuerda que esto es Spooky DKL. Yo tenía 12 años cuando la Navidad se hizo algo muy poco emocionante para mí. No era porque no me la pasara bien, sino por algo que me sucedió consecutivamente y podría decirse que casi ocurría casi Navidad. La verdad, la primera vez que me pasó tenía 12 años. Recuerdo muy bien que estaban mis familiares y yo en casa de mi abuela. Siempre pasábamos la Navidad en casa de mis tíos, pero mi abuela estaba ya muy anciana y además tiene una enfermedad que podría hacer que en cualquier momento su corazón parara de latir. Es por eso que decidieron mis padres pasar la Navidad con la abuela. Nos fuimos 3 días antes de la Navidad y la primera noche fue muy normal. La verdad podría decirse que fue casi perfecta. El único problema era que yo me quedaba en el ático y era un lugar muy oscuro. No era del todo frío, pero no era un lugar tampoco cálido. Esta habitación tenía una ventana que daba hacia una pequeña cabaña que tenía la casa y donde mi abuelo y mi abuela se sentaban por las tardes a tomar el sol. En las noches, algunas veces mi abuelo se quedaba a tomar un café. Jamás le pregunté por qué lo hacía. Yo quiero creer que la tranquilidad de la noche le gustaba. Lo único que sí sé es que siempre estaba de espaldas a mi ventana. Y por fin había llegado el día. Al fin era Navidad. Todo estaba de maravilla, demasiado bien según lo recuerdo. La abuela le decía a mi mamá cómo cocinar las galletas y el pavo navideño. Yo mientras trataba de ayudar en lo que podía. Por ejemplo, dándoles materiales para hacer algo, incluso solo batiendo las mezclas. Trataba de ser lo más útil posible. La noche ya había caído. La familia comenzó a llegar, los tíos, los primos. Y bueno, la verdad había muchísima gente en la casa. Con trabajo cabíamos todos en la mesa. La verdad comencé a sentir algo muy extraño, como una sensación de incomodidad. No me sentía cómodo ahí encerrado, como si al haber llegado la familia algo hubiese llegado con ellos. No le tomé más importancia, cené y todo lo demás fue sucediendo de manera natural. Sin embargo, sí noté que el abuelo estaba muy pero muy callado. Él siempre tenía la costumbre de contarnos sus historias, siempre y cuando fuera Navidad. Ese era su dicho. Pero ahora él no lo hacía. Acabando la cena, él se fue a sentar a un sofá. Yo me acerqué a él, pero no quería decirme lo que le sucedía. Solo me decía que él no se sentía para nada bien. Al final de la cena, todos pusieron sus cojines en el suelo. Esa era como la costumbre familiar. Sin embargo, yo no quería hacerlo. Quería dormir bien, ya que mañana sería un día muy pesado. Fui primero a darle las buenas noches a mis padres y después a mis abuelos. Pero para mi desgracia, ellos ya estaban descansando. No los desperté, pero estaban los dos juntos ahí. Subí y justo antes de recostarme vi por la ventana, pero solamente vi que mi abuelo estaba allí, en la cabaña, donde algunas veces él iba a tomar café, pero esta vez no estaba de espaldas a mí. Esta vez, él miraba hacia mi habitación. La noche estaba muy pero muy nublada y además caía un poco de nieve, por lo que no pude verle la cara. Solo sé que sentía su mirada, una mirada tan pesada que no parecía de mi abuelo. Una mirada que claramente reflejaba una presencia maligna de la nada. Él se levantó caminando hacia la entrada trasera de la casa. Trataba de ver su cara, pero no logré ver nada. Se escuchó la puerta azotar. Corrí sin pensar hacia abajo. Quería ver por qué si mi abuelo estaba durmiendo en su cuarto,
Alguien más estaba allí abajo, en esa cabaña. Llegué, pero no había nadie, y por alguna razón la puerta estaba abierta, cuando claramente escuché el azotar de esta misma. No era posible. Yo traté de buscar, pero no había nadie más. Cerré la puerta. Trataba de llenar mi cabeza de cosas positivas, creyendo que tal vez había sido uno de mis tíos que había salido a tomar aire. Pero revisando todo, noté que todos estaban durmiendo aún. Volví al cuarto de mis abuelos. Allí fue cuando el miedo recorrió todo mi cuerpo. Mis abuelos estaban allí, mi abuela y mi abuela. Mi abuelo aún estaba dormido, tal como lo había visto la primera vez que fui. No podía creer lo que había visto. Volví a mi habitación y me encerré. Me coloqué debajo de las cobijas. El miedo me impedía poder salir de ahí. No quería pensar en qué explicación existía para el suceso que había vivido. Creo que el sueño me ganó y me quedé dormido. Al despertar ya todos estaban desayunando. Bajé deprisa y al sentarme en la mesa pregunté que si alguien había visto salir al abuelo, pero solo me dijeron que era ridículo que él saliera, que hacía mucho frío y él podría haberse enfermado. Traté de decirles lo que había visto, pero solo se reían de mí, y en parte los entiendo. ¿Quién le creería algo así a un niño de 12 años? Además, era más que obvio que ellos me estaban ignorando. Ahora, la mayoría de navidades me pasa lo mismo, como si esta persona me viniera a visitar, como si quisiera que yo volviera a bajar para poder verlo. La primera vez fue la única vez que yo he bajado, nunca más lo he vuelto a hacer. No he querido averiguar lo que es, o lo que es. Actualmente la abuela ya no está con nosotros, y aún venimos por mi abuelo, pero la verdad creo que si esto sigue así, no podré recordar mi última Navidad feliz. Solo recordaré la vez en que todo comenzó, la vez en que tuve una Navidad de terror. En mi familia, la Navidad es una festividad muy pero muy importante. Podría decirse que la más importante. Siempre nos reunimos todos para celebrarlo. Es muy rara la ocasión en la que alguien de la familia no asiste. Yo soy alguien de 20 años, por lo que mis mejores años celebrando la Navidad a lo grande, jugando, haciendo locuras ya pasó. Y es en esto donde entra mi hermano. A nosotros dos nos encantaba la Navidad. Nos la pasábamos increíble, pero sin embargo llegó una Navidad en la que él se portó diferente. No jugamos, ni siquiera se sentía como Navidad. Incluso podría decirse que era un día tan diferente que ni siquiera parecía un día normal. Yo sabía que algo pasaba con él, que por más que trataba de dirigirme con palabras no me hacía caso, como si se tratara de un zombie. Solo me hacía sonidos afónicos, como cuando decimos ajá a algo que no nos importa. Ya en la cena desapareció. Todos estábamos esperando a que llegara, pero no bajaba por alguna razón. La última vez que lo habíamos visto era subiendo las escaleras, suponiendo que se dirigía a su habitación. Mi mamá me dijo que lo fuera a buscar, pero al subir su habitación estaba abierta y claramente él no estaba allí. De momento escuché que alguien salía del baño de la habitación, de ese baño que tenían mis padres. Corrí deprisa y allí estaba él. Sin embargo, no como yo esperaba. Estaba lleno de sangre en la parte de su cuello. Era claramente que tenía una cortada allí. No grité al momento, pero corrí hacia él tratando de ayudarle a limpiarse. Pero se trataba de sangre, por lo que era muy difícil quitarla. Al paso de unos segundos que parecían horas, él se desmayó y ahí fue cuando grité. Salí corriendo para hacer que llegaran más rápido a la habitación. Llegó mi papá gritando que qué había ocurrido. Le dije con una voz tartamuda: «Papá, es mi hermano. Tiene sangre y se acaba de desmayar». Entró al cuarto, pero no había nadie. No estaba mi hermano, que claramente había visto que se había desmayado y estaba desangrado. Y no había ni siquiera un rastro de sangre. Revisé mis manos e igual.
No había ni una sola mancha de sangre. Me puse a llorar mientras mi papá me regañaba. Yo no podía creer lo que había sucedido. Yo había visto claramente a mi hermano prácticamente morir a mis ojos, pero no había nadie. Bajamos y para hacerme sentir aún más asustado, mi hermano ya estaba cenando. Todos preguntaron qué había ocurrido. Mi papá no quiso comentar nada y solo respondió que me había pegado jugando. No dije nada. No quería alarmar a mi familia. Todo ocurrió con normalidad en la cena. Nada maravilloso de contar. No fue hasta la noche que me acosté. Me desperté en la madrugada porque sentí mucho pero mucho frío. Escuché claramente cómo abrían la puerta de mi cuarto. Aún con los ojos entreabiertos, noté que alguien estaba allí parado. Limpié mis ojos y era mi hermano. O bueno, esa cosa que se había hecho pasar por mi hermano. Estaba todo lleno de sangre. No quise gritar, porque la verdad ni siquiera tenía voz para hacerlo. Pero me metí debajo de las cobijas, asustado. Escuché cómo la puerta se cerró bruscamente. Salí de las cobijas y en efecto ya no había nadie. Intenté dormir nuevamente y bueno, al parecer lo logré. Desperté bien al día siguiente. Esa mañana todos salimos únicamente quedando a mi mamá con mi hermano. Pasamos a un centro comercial para comprar algunas cosas para poder desayunar nuevamente en familia. Pero fue ahí cuando mi mamá llamó a mi papá. No sé qué le habrá dicho. Todos salimos corriendo hacia la casa, solo para darnos cuenta que mi hermano estaba desangrado en el piso, con una cortada en el cuello, exactamente donde esa cosa que vi en la noche la tenía. Mi mamá me dijo que mi hermano pasó al baño de su habitación y que tropezó cayendo en el espejo que mis papás tenían en el suelo, clavándose un pedazo de vidrio en el cuello. Obviamente lo llevaron al hospital. Afortunadamente él está bien. Mi hermano sobrevivió. Hasta ahora no contamos esto a nadie. Mi papá sabe la verdad. Sabe que yo lo había visto todo una noche anterior. Pero creo que si lo supiera mi mamá y mi hermano, nos culparían de todo, de no haberles dicho antes de que podría pasar algo. No sé qué era eso que vi. Solo sé que la Navidad de ese año trajo algo que ni siquiera en mis peores pesadillas pude haber soñado. Amigos, si llegaron a este punto del video me gustaría que se suscribieran y dejaran un like, ya que así me ayudarían bastante con este proyecto al cual he puesto mucho esfuerzo. De igual manera, si tienes alguna historia, por muy pequeña que sea, no dudes en dejarla en los comentarios, o puedes mandarla igual al correo materialespokydkl@gmail.com. Ahora sí, vayamos a la última historia de la noche. Recuerda que estás escuchando Spooky DKL. Si se habla de Navidad, se habla de música, alegría y convivencia familiar. Pero en distintas circunstancias ocurren eventos y fenómenos e incluso actos que van desde lo tenebroso hasta lo macabro. Yo sé que todos hemos escuchado de la Navidad más de una historia, historias que tal vez a veces pueden ser felices o incluso aterradoras. Y una historia de terror no siempre debe tratar de fantasmas, pero en esta ocasión creo que así fue. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esto, ni siquiera sé si en sus localidades se ha escuchado. Esta historia data del año de 1997, un año donde la situación en la familia Ferguson no estaba del todo bien. Ese año la Navidad no pintaba como las demás, estaba todo completamente igual que como antes. Nada había cambiado, solo el espíritu navideño estaba roto. Era extraño. Una sensación que no puedo describir. Sensación que causaba escalofríos. El hijo de la familia tenía 14 años de edad. Una edad donde es fácil cometer bromas de mal gusto. Y en esta ocasión los padres pensaron que fue así. Ni siquiera creyeron el testimonio de la prima, que a pesar de tener 24 años le fue imposible convencer a los padres. Todo comenzó a la hora en que llegaron los invitados.
Los jóvenes salieron a jugar un poco por el parque. Allí había lugares donde podían hacerse guerras de bolas de nieve. Aún era de tarde, por lo que el sol apuntaba con sus últimos rayos de luz. El hijo de la familia, que para hacerlo más fácil llamaremos Clark, y a la prima Violet, se querían ir a tomar una foto con el Santa que todos los años estaba el día de Navidad, en un parque que estaba muy pero muy cerca de la casa. Aún había tiempo para llegar a la cena. Cuando llegaron con Santa no había nadie en la fila, ni siquiera el fotógrafo, pero eso no fue problema para el señor que estaba sentado, o sea, la persona que estaba disfrazada de Santa. Nos dio una cámara y le pidió a Violet tomar la foto. Lo hizo, pero al momento de tomar la foto se dio cuenta que había salido con unos detalles. Aparecían marcas como unas manchas rojas que por un momento creyó que se trataba de un error en la tinta de la cámara. La tomó de nuevo, pero salió de igual manera. Violet le gritó a Clark que viniera a ver la foto. Ella le explicó que la foto no salía bien, que no podía hacer más. Clark, disgustado, le dijo que se fueran. Se despidió de Santa, pero este le dijo al oído: ¿cuál es tu deseo, hijo? Él respondió diciendo que quería una Navidad inolvidable. Santa le respondió: hijo, por supuesto que la tendrás. Verás que esta noche va a ser la mejor Navidad que hayas tenido. Se fueron Violet y Clark. Al alejarse un poco, Clark volteó a ver si alguien más iba a tomarse una foto, pero se dio cuenta que ya no estaba Santa y que parecía que el paisaje del escenario estaba totalmente destruido. Le dijo a Violet y sorprendida vio lo mismo que le dijo Clark. Violet le dijo a Clark que caminaran rápido. Sin embargo, un ruido despertó su instinto auditivo. Aunque más que ser un ruido, era como el sonar de un animal, como si un tigre estuviera intimidando a su presa. Un ruido que claramente intimidó a Violet y a Clark. Clark, asustado, le dijo a Violet que corrieran, que tenía miedo. Violet lo hizo. Sin embargo, de momento salió alguien de los árboles del parque, o más bien algo. Estaba disfrazado como con una manta roja. Tenía una joroba tan pero tan marcada que incluso parecía un animal más que una persona. Se podía escuchar el rasguñar de sus pies, pues no traía zapatos. Y además traía unas uñas tan pero tan largas que raspaban el suelo. No podían verle la cara. Era como si una sombra lo cubriera. Él dijo con una voz grave que deberían ir con él, que él les iba a dar todos los regalos de Santa. Clark, aún con mentalidad de niño, aceptó. Sin embargo, Violet lo detuvo y le gritó a esa cosa que no era tonta y que los dejara en paz. Esa cosa se acercó tanto que Violet puso a Clark detrás de ella. Ese ente le dijo a Violet: él quiere una Navidad inolvidable. Eso le estoy dando. Violet corrió con Clark. Ella lo tomó con los brazos y se lo llevó cargando. A pesar de que pesaba mucho, parecía que eso no era un impedimento para que fueran corriendo. Llegaron a casa, sin antes haber corrido, sintiendo la presencia de esta cosa, como si los hubiese estado siguiendo. Solo se escuchaban esos ruidos, tan pero tan espeluznantes. Llegando a casa, Clark contó todo a sus padres, quienes le dijeron que ese tipo de bromas ya no eran para alguien de su edad. Obvio, nadie parecía creerle. Sus padres le preguntaron a Violet que qué tal les había ido. Ella contó lo mismo que Clark, pero de nuevo no le creyeron. No pudo insistir tanto, pues ya que todos estaban sentados en la mesa para cenar. Ni Clark ni Violet pudieron olvidar lo que habían vivido. Muchos que escuchan esta historia dicen que se trata de Krampus. Ya saben, esa leyenda que data de hace siglos, que habla de aquel ente que se hace pasar por Santa Claus. Sin embargo, hasta ahora, solo es una historia. Dicen que es real, pero es imposible saberlo. Sin duda, algo más que queda a criterio de quien lo escucha. Esto es una historia de una Navidad inolvidable.